Gabon entzule, Eusko Ikaskuntza kantolatutako saioa duzue astear dagoen hau, eta Maria Agirre ari zaizue berbetan. Gaurkoan ere atzera joko dugu, historiari helduko diogu, Oñatiko Bidaurreta komentuaren historiari. Oñatiko udala eta Eusko Ikaskuntzaren ekimenez, bi historialarik 16. mendeko komentu honi buruzko historia ikertu dute, eta gaur ikerketa horrek eman dituen emaitzak ezagutuko ditugu. Horretarako gurekin dira Los Lazárraga y el comento de Bidaurreta siglos XVI-XVIII liburua idatzi duten bi historialariak, María José Lanzagorta eta María Ángeles Molero. Biak Euskal Herriko Unibertsitateko historia saileko irakasleak dira. Baina Bidaurreta komentuari buruz hizketan hasi baino lehenago, telefonoz bestalde dagoen Oñatiko alkateari, Angel Iturberi, ongi etorria eman behar diogu. Gabon eta ongi etorri Iturbe jauna? Kaixo, Gabon, herri-irrate entzule guztiok eta zuek ere bai nola, Alkateari batez ere Oñatiko udalaren eta Eusko Ikaskuntzaren artean abian den hitzarmenari buruz galdetu nahi diogu, baina nola ez, Bidaurreta komentu ere izango dugu izpidez, norendik ere, 16. mendeko komentu hori, Iturbe jauna, Oñatin, zutik dago, eta bertan hainbat moja bizi da, ezta? Bai, zutik, ederra, eta barrutik ere oso ederra. Bertan ezak izio zen bat, baina 55 bat monja uste dute daudela. Oso giro polita eta ederra edan abertziakin egiten dute hango egizkizunak. Bueno, Eta zaidazu, batez ere, hitzarmenari buruz hitz egiteko deitu dizugu, eta noiztik dago indarrean Eusko Ikaskuntzaren eta Oñatiko udalaren arteko hitzarmena? Hitzarmen hau sinatu bendun 1900 eta 1984an, ikusita Eusko Ikaskuntzako bere zango guke bere helburuak ona zirala, eta gu bere helburuakin guztiz ados eta bat gatozela, kontutan izanik, Euskal Herria maite izan eta beraren nortasuna sendotu eta gogoko duten erakunde guztiak biztea zena gu hor bat izan gina eta genia oso tres eta bat. Zede horretan eta baliabide egokiek irabiliz kultura sakontzea beharrezko baldintza hobetan egin genuen hitzarmenari. Azken batean hitzarmena, hitzarmen danak izaten diran bezala, nahiko sinpliak izaten dira, baina bere helburua betetzeko gai baldin badira, oso onak. Eta gure kasuan, hitzarmen hortan eta sinatzeko orduan, Eusko Ikaskuntzak eman zigun doan bere publikatenen bilduma guztia, 220 liburu uste dute zirana, eta gero elkartea urtero publikatzen dituen liburuak, doan ematen digu publikazioak, Eusko Ikaskuntzak antolatzen dituen kongresu eta jardunaldietan udalak pertsona bat bidaltzen du, pero aukera du bidaltzeko, diskrezioaren 100% deskontuarekin. Uste dut hau dala, eta gero, badaude hor beste ikastin batzuk, Oñatiko udalak, Eusko Ikaskuntzaren lanak urtean behin, bere elkartearen lan zailetik, eta, nik esan dizate, orain artean egin dugun lanak, alkarlanak, interesgarria direla, ona direla, adostasun osoan egin dula, eta merezizu dela hitzarmen hau egitea, eta hitzarmen honetan jarraitzea. Ikusten dudanez, Iturbe jauna oso ondo ikaszu hitzarmenean jartzen duen guztia, eta dagoeneko hitzarmen hau 5. urtean sartu da, beraz, balorazio ona ez da? Bai, balorazio positiboa, nola ez urtero, batek eskuartean dagoen gaiak, ikasi egiten du, eta gainera gogokoa danean, kasu honetan bezala, oraindik hobeto ikasten du. Jakina. Eta hitzarmen honen azken emaitza, hementxeia eskuartean dut, Los Lazárraga y el comento de Bidaurreta liburua, esan beharra dago oraindik ez dagoela salgai, oraindik aurkeztu egin behar delako, baina dudalarik ikerketa hau oso garrantzitsua da, ezta? Bai, nik uste dut liburu hau, ezepen bezala, labetik atera eta bero dagoela, ondio, kaleratu gabe. Hori da.
Bai, hau dugu bigarren argitarapena. Lehenengo argitarapena izan zen, Oñati Gipuzkoan sortu zeneko 150 urte ospatu benduanean, kontutan izanek, Oñati 1855an sartu zela Gipuzkoan, eta arte, komende artean, baina independenteak izan ginela, Oñati arroz. Eta orain, zuk ondo aipatu duzun bezala, Los Lazárraga y el convento de Bidorreta. Baina nik izango nuke horren liburu horren barruan eta ikaragarrizko garrantzia eta oso polita gaina, baina badagoela personaje bat, berezi izan zena, Juan López de Lazárraga. Zortzailea intzuzen ere, bai, hori da, horregatik esaten dut, bere errege katolikoan denporan, hiru kontari nagusi izan zen, erregearen idazkaria, edo erreginaren argazea edo testamentu betearazlea. Hau zen, Bidorretako konbentu, zedizon, emakumeen konbentua sortu zuen, 16. mendean, Oñati, eta genia, baita dauzpa berezitasun bat. Hori izan zela Santa Clararen ordenaren lehen konbentua Gipuzkoako provintzian sortu zena. Ikusten dudanez, Iturbe jauna, ez dakite liburu irakurri duzu, baina historia bentsat, komentu honen historia ezagutzen duzu. Asko ezin izan dira horrein diken berri darako, baina bai irakurri dut, beste kaldezi, Juan López de Lazárragaren historia pixka bat, eta berez izan zen oso personaje importantea, eta agian, orain arte, gutxi ikertu da, eta gutxi aipatu da, berak izan zuen garrantzia epoka hortatu da. Nik esango nuke, Oñati errentzat, personaje honek lan egin zuen garrantzia handia daukala, bere garaiko artearen adierazgarri ederrenetariko bat uzizikun, Bidorretako komentua, eta hortikan aparte, Espainiako penintzula osoan zehar egin baituen ezaguna gure herria, izan zabezelakoa izan da. Eta uste dut, alkate jauna, Eusko Ikaskuntzaren eta udalaren arteko harreman honek jarraituko duela, izan ere Oñati badago zer ikertu. Bai, noski, nik uste dut, herritanak izaten dutela, zer ikertu, orain arte gutxi ikertu delako, gutxi idatzi delako, idatzi danetan ikertu baino novelatu gehiago egin delako, eta hemen undan urtean eta ontsa, 10 bat egunero, aurkeztu gendun beste liburu bat argitaratu duguna, simposio bat egin Oñatiko 17 gaietak ikertu edo bertan simposio hortako ponentziak. Eta, gauza bereziak azaldu zera, oso bereziak eta politak, eta orain dikan, badauzkagu, eta nik posible baliz, ez dakit Euskal Ikaskuntzarekin daukagun izakanean edo, badauzkagu hor, personaje bat, baina Oñati arroz egin ezagutzen diana, eta gutxi ezagutu zendan pertsona, eta izena? Bera asko idatzi dana, asko novelatu dana mundu guztian, eta bere izena nola ez López Agirre. Ameriketan egin zen hori. Bai, Ameriketan egin zen, eta, karo, ezaguna da, bordon Felipe Bigarren erregeari idanizion karta de idatzi hortatik. Eta gero asko novelatu da, baina ikertu, uste dut oso gutxi ikertu dela. Eta, nik pozik ikusiko nuke horrelako personaje bat, eta hori da genia personaje bat oso berezia, ez daukala erdin mailan gelditzerik, edo duzu maite, edo duzu ezai. Eta ala eta guzti, nik oso pozik ikusiko nuke horrelako ikerketa bat eta liburu bat argitaratu izatea. Horrela den izan ere oso garrantzitsua da herri bateko historia ezagutzea. Besterik ez, Angel Iturbe, ala nahi baduzu, irratia piztu eta entzun, meditu gain ditzen Los Lazárraga el convento de Bidorreta liburu idatzi duten bi egileak, eta nahi baduzu, irratiz jarraitu. Hemos hablado con el alcalde de Oñati y ahora nos toca hablar con María José Lanzagorta y María Ángeles Molero, las dos historiadoras que han realizado un estudio sobre el convento de Bidorreta. Según leemos en el libro que se acaba de editar, todavía acaba de salir de la imprenta este libro, todavía no está a la venta. Según decíamos, se puede leer en el libro, Juan López de Lazárraga, contador y secretario de los Reyes Católicos, fundó en el siglo XVI el convento femenino de la Santísima Trinidad de Bidorreta en Oñati.
Este fue el primero de la Orden de Santa Clara en la provincia de Guipúzcoa. Y como no, antes que nada, dar la bienvenida a estas dos historiadoras que hoy nos acompañan, Gabón eta ongi etorri. Gabón. Gabón. Y antes que nada os quería preguntar el porqué de esta investigación, es decir, ¿cómo así os interesó el convento de Bidaurreta de Oñati? Bueno, nosotros conocíamos Oñate, ¿no? Y sabíamos de la existencia de este convento y conocíamos también que tenía un archivo importante y que merecía la pena investigar, puesto que nunca se había hecho un estudio un poco a nivel general, ¿no? Sí, siempre se habían hecho estudios muy puntuales y pensamos que sería interesante abordar la investigación y sobre todo se trataba de rescatar un poco la figura de Juan López de la Sarraga, que fue un personaje realmente importante en la época de los Reyes Católicos y que sin duda merecía la pena pues saber algo más sobre este personaje, ¿no? Y ahondar un poco en su vida y en su fundación. María Ángeles, ¿cuánto tiempo os ha llevado esta investigación? Aproximadamente sobre 2 años. 2 años, 2 años investigando sobre el convento de Bidaurreta. ¿Esto no se descansa un poco? O no, en absoluto. Es realmente lo que nos gusta, ¿no? Y para nosotros ha sido muy gratificante. María José, ¿podemos decir que el objetivo de este trabajo ha sido la de investigar qué actividad llevaban a cabo y cuál era el poder que tenían en esta zona estas monjas clarisas? Bueno, la verdad que no, ¿eh? O sea, el objetivo de la investigación no se ha centrado en saber qué poder o tenían las monjas o qué poder alcanzaban en el pueblo, puesto que realmente un convento de monjas clarisas no tiene un poder específico en el pueblo, ¿no? Más que nada la investigación se centraba un poco en saber el por qué se fundó este monasterio, cómo fueron viviendo a través de los siglos y sobre todo rescatar la figura de Juan López de la Sarraga, que era un personaje incluso muy realmente olvidado. Entonces ese fue el centro de la investigación. Sí que va a haber una investigación posterior que sí que va a hacer investigar sobre las monjas, ¿no? Pero en este no ha sido las monjas el tema central de la investigación. Sí su vida, pero no las monjas como poder local, por ejemplo, no. Eso sí. ¿Y a qué archivos habéis acudido para llevar a cabo esta investigación? No, la verdad es que el principal archivo, pues es un archivo súper completo, es el archivo del monasterio, que además está muy bien ordenado, muy bien organizado. Luego nos hemos tenido que mover en otros archivos, ¿no? Como puede ser el archivo de protocolos, incluso el archivo de General de Simancas, o el archivo de protocolos de Valladolid, porque bueno, estudiamos un poco las figuras que hay en el retablo y entonces la habían hecho personas de Valladolid, pero vamos, sobre todo el archivo del monasterio, que es un archivo súper completo. Por lo tanto, entre Valladolid y Oñati habéis andado, ¿no? Sí. Sí, un poco sí. Muy bien, entonces hemos recordado que, bueno, ¿quién fue Juan López de la Sarraga? Fue el fundador del convento, junto, me parece que a su esposa, ¿no? Llamada Juana de Gamboa, pero, bueno, ¿quiénes fueron? Tanto Juan López de la Sarraga como Juana de Gamboa. Bueno, tengo que decirte que sobre su mujer realmente no existen datos específicos, ¿no? Todo lo que sabemos de su mujer lo sabemos por referencias de su marido, ¿no? Sabemos que sospechamos por el testamento de Juana de Gamboa que tuvo que ser natural de Deva, porque ella muere en el año 1508 y manda que se la entierre hasta la hora de que realmente el edificio esté completo, ¿no? Y el enterramiento esté hecho, pues manda que se le entierre en Deva, en forma de depósito, ¿no? Entonces, bueno, son datos muy indirectos, ¿no? Pero sospechamos que tuvo que ser de Deva y que fue la segunda esposa de Juan López y sobre ella poco más. Y Juan López fue un personaje realmente importante, puesto que se trata nada más y nada menos que del testamentario y albacea de la reina Isabel y secretario personal del rey Fernando. Juan López de la Sarraga, él nació en Oñati. Sí. Nace en el palacio, concretamente en el palacio que se encuentra en la plaza. ¿Y en qué año exactamente? En el año 1511. 1511. No, perdón, 1504. No, espera, ahora me surgen las dudas. Pues nada, miramos en las notas. La verdad que él nace en el siglo XV, pero en el año no sabemos, muere en 1511, sí. Pero nacer... No se sabe exactamente... No, pero la verdad no. Ya. Ahora mismo el último del 15, pero... Muere en 1518, eso seguro. El año de nacimiento no lo sabemos.
No. Y él entonces nació en Oñati. Sí. Y ya, bueno, cuando era joven se trasladó a Madrid o bueno, a Castilla o... Sí. Como fue un poco... Me imagino que en Oñati no se quedaría. No se queda en Oñati. Él fundamentalmente él está en la corte, ¿no? Trabaja en la corte y ya te digo, es un personaje realmente querido por los reyes, ¿no? Y sobre todo la muerte de la reina Isabel, esa le tiene muy en cuenta y le nombra por 2 veces en su testamento, como hemos podido averiguar por el testamento de la reina Isabel que se encuentra en el Archivo General de Simancas. Entonces, bueno, esos son los datos que nos dicen que realmente es una persona que pues eso, que ocupó un puesto importante y que fue realmente apreciado, ¿no? Y de ese aprecio es recíproco, ¿no? Porque luego a la hora de construir este edificio, Juan López, pues de alguna forma recuerda a los reyes, ¿no? Dejando los escudos en varias partes del edificio del convento. ¿Y qué buscaba Juan López de la Sarga con la construcción de este convento? No sé, tal vez pasar a la posteridad o qué es lo que quería. Bueno, es una pregunta controvertida porque bueno, Juan López es un personaje del Renacimiento, ¿no? Entonces todos estos personajes del Renacimiento sí que tienen un poco en su mente el pasar a la posteridad, ¿no? Ese ansia de perdurar en el tiempo. Pero Juan López, al contrario que los demás, bueno, es una persona muy humana, con un espíritu muy religioso, muy austero, de hecho el monasterio es muy austero. Y bueno, decir que Juan López en un principio quería enterrarse en la Capilla de la Piedad, de la parroquia de Oñate, y así se lo pidió al conde de Oñate, pero las relaciones con el conde de Oñate no eran nada buenas, nunca lo fueron. Y entonces el conde se lo negó, cosa que años más tarde a Mercado de Sudazora se lo permite, ¿no? Entonces, un poco, pues no me dejan enterrarme en la Capilla de la Piedad, pues yo me hago mi monasterio, que es más grande y bueno, pues así lo hizo. Él, todos los bienes que tenía, no tenía hijos, y entonces, bueno, todos los bienes que tenía, pues los puso para hacer el monasterio. ¿Pasar a la posteridad? Pues hombre, sí, porque todo el mundo sabe que el monasterio de Vidaurreta lo fundó Juan López de la Sarraga, pero por lo demás, ni siquiera hizo ahí un mausoleo para que se le recordara, no, una tumba sencilla, y bueno, pues mantener a las monjas caricias allí, pero hombre, como todo hombre de Renacimiento sí que un poco la idea esa de perdurar en el tiempo ya, ¿no? Pero tampoco un gran hombre sin el Renacimiento que se hace su mausoleo, no, en fin. ¿Y por qué el convento? Porque no se podía haber construido, pues no sé, un palacio. Porque palacio ya lo tenía. Ah, ya lo tenía. Él nació en un palacio, en el Palacio de la Plaza. Se conoce como el Palacio de la Plaza. Y luego yo creo, es clarísimo que se mandó a construir el convento porque era una persona muy religiosa, ¿no? Muy conforme al lema del espíritu franciscano, ¿no? Además, no hay que olvidar que era un poco, el lema franciscano es el que dice un poco su vida. En la época de los reyes católicos, los franciscanos juegan un papel muy importante. Todo el mundo se entierra con el acto franciscano, o sea, como símbolo de humildad, de lo que no habían hecho en este mundo, a ver si en el de arriba les era recompensado y tal, ¿no? Pues bueno, quizá por eso eligió un orden franciscano. ¿Y él vio terminado el convento de Vidaurreta o, no sé, murió antes o...? Murió antes, sí. Muere, como te hemos comentado antes, en el año 1518 y la construcción dura durante todo el 16 y parte del 17, puesto que lo último que se construye es hacia el año 1740 más o menos, ¿no? Y es la portería por donde se accede al convento. O sea que la construcción realmente dura muchos siglos, puesto que se ve interrumpida en numerosas ocasiones por numerosos problemas que ponen, sobre todo por parte del conde, y realmente pues y luego bueno se añaden problemas de tipo económico, entonces no se erige de forma seguida, ¿no? Y después de que Juan López de la Sarraga murió, ¿quién sigue con la construcción de Vidaurreta? Es decir, ¿quién fue el encargado o la encargada de impulsar? Bueno, un poco los patrones, ¿no? Los sucesores de Juan López. Que fueron algunos que él antes de morir dejó su testamento muy bien especificado, como quiere que se siga con la construcción, entonces un poco el heredero, digamos que es el patrón, el sucesor, y sigue un poco con esas disposiciones de Juan López. Bueno, por lo menos su dedicación al final pues dio la luz, ¿no? De haberlo construido, o sea, de que al final se construyó en su totalidad, sí, pero bueno, luego nunca se hacen más bien caso omiso a las disposiciones de él. O sea, luego los patronos realmente hicieron un poco lo que quisieran, ¿no?
Sin embargo, y según nos recordaba María José, había personas que se oponían a la construcción de este convento. ¿Y eso por qué? Bueno, sí, sobre todo el conde de Oñate, que es... Que no se llevaba nada a él, ¿no? Y aparte, bueno, Oñate ha sido un condado, ha sido siempre un condado problemático por el hecho de que al mandar un conde era muy difícil la convivencia con los diferentes, vamos a llamarles, hidalgos del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, la edificación pasó por muchísimas vicisitudes y sobre todo la posición del conde Pedro Vélez de Guevara, el cual pensaba que al construir otro monasterio sus rentas se iban a ver disminuidas. Entonces él ponía como excusa pues la merma de su prestigio como patrón, que era de San Miguel, y sobre todo eso, que iban a disminuir los diezmos que entraban en la iglesia, porque al haber otra iglesia con el convento y tal, pues hombre, no le hacían ninguna gracia. Entonces, bueno, Juan López de Azcárraga al principio incluso empezaron las obras y se pararon. Hasta 1511 no vuelven otra vez a reanudar las obras. Y por fin, después de muchas vicisitudes, bueno, en mayo de 1510, el rey Fernando ya tiene que dar una cédula real para que las obras continúen. Más tarde su hija Juana de Castilla tiene que volver a dar otra cédula. En ambas cédulas dan licencia a la Zárraga para que pudiera edificar el convento y se mandaba explícitamente que nadie parara las obras. Pero bueno, el conde, en mi caso, volvía para las obras, instigaba al pueblo para que las parara, y bueno, por fin ya después de mucho batallar, Juan López de Azcárraga pudo ver cómo las obras empezaban, ¿no? Por una pragmática que da el rey, diciendo que se acabó, que tienen que dejar de molestar a Juan López de Azcárraga, y bueno, entonces empiezan las obras. Pero sí que, bueno, hubo muchos pleitos. Aunque las obras se hicieron, hubo muchos pleitos a lo largo de todo el siglo XVI y XVII, como el conde, el cabildo y el conde de Oñate. Pero bueno, Juan López de la Zárraga se salió con la suya. Sí. Pero las monjas perdieron en pleitos mucho más de lo que ganaban en todo un año con todas las cacerías que tenían y todos los días que tenían. Muchos pleitos, por lo tanto. Y recordábamos que este fue el primer monasterio de monjas clarisas que hubo en la provincia de Guipúzcoa. Sí, efectivamente se trata del primero, y bueno, sobre esto quizás María José pueda comentar algo más. Bueno, sí, ese primer monasterio de monjas clarisas que hay en Guipúzcoa, porque sí que antes de este año existía el beaterio de lo que ahora es el convento de Teresa de Santana de Oñate, que en ese momento, bueno, había un beaterio de señoras que se reunían en torno a una mujer y estaban situadas en Aránzazu. Hasta 1500 mucho no bajan a Oñate a constituirse como una congregación femenina y tal, ¿no? O sea que este sí se puede decir que es el primer monasterio de monjas clarisas. De hecho, tuvieron que traer 3 monjas de Vitoria para fundar el monasterio de Oñate. O sea que en Vitoria, por ejemplo, ya existían... en Vitoria desde el siglo XIV. Desde el siglo XIV. Y hoy en día, ¿cuántos conventos de estados existen en la provincia de Guipúzcoa? Pues mira, está el de Tolosa, está el de Zarauz, Azcoitia, Vergara, Elgoibar y Oñate. Por lo tanto, 5. 6. No, perdón, no, 7, porque en Oñate hay 2. Las que he comentado antes, ¿no? Santana y Vidaurreta, claro, son 7. 7, sí. Y bueno, un poco vamos a recordar, pues no sé, vamos a trasladarnos al siglo XVI, XVII, XVIII, y a ver si nos podéis explicar un poquito, bueno, pues cómo era la vida interior del convento. Bueno, explicar la vida interior de un convento ya hoy en día es difícil, y en el siglo XVI también lo era. La vida interior se basaba un poco en la oración y en la contemplación, ¿no? Hay que hacer una distinción en un convento, y es que existen lo que son las monjas y lo que son las legas. O sea, las monjas se dedicaban a la oración y a la contemplación, y las legas, que eran las que entraban sin dote, eran un poco las que hacían los trabajos manuales. O sea, planchar, la cocina, la huerta, o sea, todos los trabajos manuales, porque estas legas no acudían al coro como tal. No tenían obligación de rezar el oficio divino. Entonces, bueno, ¿cómo discurre la vida interior del convento? Bueno, ellas lo que más se dedican es a rezan el oficio divino, que es lo que hoy en día se llamaría la liturgia de las horas, que está compuesto por maitines, laudes, luego tercia, sexta, nona, que son las horas menores, y luego vísperas y completas para acabar el día.
Entonces, más o menos en eso distribuían el horario, ¿no? Y luego, en una oración interior que hacían, cada una en su celda o en su donde, a las solas, y luego los restos del decoro. Esa era un poco la vida interior del convento. Había los oficios de cada monja, pues como podía ser la abadesa, las discretas, que son las que ayudan a la abadesa en el gobierno de la comunidad, la portera, la tornera, la enfermera del monasterio, la madre maestra, que era un poco la que llevaría las novicias, y esa era un poco la vida interior del convento, no mucho más, ¿eh? O sea, porque no es un convento ni que se dedique a la enseñanza, ni que se dedique a educar jóvenes de buena familia, o sea, no, ellos tienen una vida de clausura total. Eso, si se dedican, pues eso, ¿no? A la oración. A la oración y la contemplación. Y luego, o sea, tampoco es que haya... Y luego un trabajo basado en el autoconsumo, sí. O sea, trabajo de huerta, trabajo puramente manual. Pero que a eso se dedicaban las legas, que eran las monjas que implementaban sin dote. ¿Y que había más de monjas que legas o...? Sí, más monjas que legas, evidentemente. ¿Y de dónde venían estas monjas y legas? ¿Venían, quiero decir, no sé, de la comarca? Bueno, esto es un segundo estudio que estamos haciendo, o sea, porque en el primer estudio no miramos mucho, sí que tenemos una lista de monjas y sí que podemos decir que en todo el siglo XVI y parte del XVII vienen mucha gente de Álava, muchas hijas de comerciantes de Vitoria, algunas de Vizcaya y muy pocas de Guipúzcoa. A Guipúzcoa pocas veces. Bueno, hay que recordar que entonces además, Oñati no pertenecía a la provincia de Guipúzcoa, por lo tanto tenemos que entenderlo de otra manera, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Sí. ¿Y de qué vivían las monjas? Algo nos has comentado, María Ángeles, pero bueno, no sé. Además, eran de autoconsumo, ¿no? Nos has citado que, bueno, que tampoco no salían del convento casi, o sea que lo producían de ahí. Pero yo, es que un poco el trabajo nos lo hemos dividido. Ella ha hecho mucho más aparte de arte, puesto que ella es licenciada en historia de arte. Entonces, un poco todo esto de la vida de las monjas y tal, me lo he trabajado yo. Las monjas vivían principalmente de las dotes. Bueno, pero como la mayoría de los conventos de esta época. Toda monja que entraba se tenía que llevar su dote, que por ejemplo, pues en el siglo XVI vienen a ser unos 500 ducados, en el siglo XVII son 800 ducados. No marcaba el convento la dote, sino que la dote venía marcada por la iglesia. Entonces, bueno, existía el problema de que, bien, traían la de la dote, pero esa dote no se podía gastar hasta que la monja no profesaba. Entonces sí que se tenían dinero de las dotes, pero que no se podía gastar. Entonces el convento de Villarroeta, como pasó por cantidad de vicisitudes, cantidad de pleitos, que había un momento que ya no tenía dinero ni para acabar el monasterio. Entonces por una orden especial que se les permitió coger dinero de las dotes para vivir y para acabar el monasterio. Entonces ellas principalmente viven de las dotes y de la herencia que les deja el fundador, que les deja cantidad de cacerías, cantidad de tierras, de heredades. Entonces viven de esto, pero claro, esto también conlleva otro problema. Al tener cantidad de cacerías, el año que toca retajar es tremendo, porque todo lo que entra se les va en el reflejo. Entonces es un poco, la vida de Villarroeta siempre es como el ratón que se come la cola, ¿no? Sí que tenían dinero porque sí que tenían heredades, sí que tenían cacerías, pero siempre tenían cantidad de gastos. Es un monasterio enorme. Y es un monasterio que cuando se empieza a construir, cuando han construido parte y quieren seguir con la siguiente, la primera ya tienen que arreglarla, porque ya se está cayendo. Entonces, bueno, malvivían muchas veces, y el resto que vivían, bueno, pues medianamente vivían de las dotes. Pero eso como todos los monasterios de esta época, ¿eh? A no ser que me hables de las casas reales de Valladolid, donde entraban toda la gente de la corte. Entonces, claro, ahí no es porque... Ya. Pero más o menos la gente normalita y tal, pues... ¿Y sobre las reglas que rigen en el convento, qué me puedes decir? Ahora te toca a ti, María Ángeles. Según comentáis en el libro, pues no sé, había algunas reglas, no muchas, en este convento. Pues principalmente son 5, ¿no? Son 5 los fundamentos por los cuales se rigen estas mujeres, ¿no? Y fundamentadas por la idea de Clara de Asís, que es un poco la que funda, ¿no?
este tipo de conventos, ¿no? Y se caracterizan por estar en una vivienda pobre, ¿no? Una casa fuera de la ciudad, que dice que sea, muy diferente a los conventos y abadías de otras órdenes, por el trabajo manual, como antes comentábamos, ¿no? Un trabajo basado en el cultivo de la tierra, principalmente. Las mujeres, para las mujeres, sino que eran los franciscanos para las franciscanas. Entonces ellas se rigen por la regla Santa Clara, aparte de las instituciones, ¿no? Que, bueno, pues a lo largo de los siglos ha habido bastantes. Hubo unas en 1585, hubo otras en 1590 y algo, no me acuerdo qué fecha es. Luego en 1630, y las últimas constituciones por las que se rigen actualmente pues son de después del Concilio Vaticano II. Las que se hicieron las reformas y, bueno, un poco se adaptan a los nuevos tiempos, ¿no? Y eso es por lo que ellas se rigen, por la regla y por las instituciones. Cada monasterio es autónomo, no tiene que ver nada uno con otro. Sí que están federadas, en unos cuantos monasterios están federados, tienen una abadesa federal, pero no tiene autoridad moral, pero no autoridad no sé, real, digamos, real. O sea, es una autoridad moral, pero no es una autoridad que pueda ejecutar. Una abadesa federal va a otro monasterio y lo que va es a huir, pero no va ni a mandar ni a exigir. Y bueno, lógicamente ha cambiado la forma de conseguir el dinero, digamos, ¿no? De que sí, bueno, económica. No, claro, por supuesto. Como ha cambiado como con los tiempos, ¿sabes? Ya no hay legas, desde el Concilio Vaticano II ya no hay legas, o sea, ya no hay dotes. Y sobre todo no viven de la huerta. Y claro, no viven de la huerta, ¿sabes? Y que no se puede mantener tanta gente. Pues de milagro. No, hombre, viven principalmente igual del trabajo que fue de las fábricas, ¿no? Yo creo que principalmente está rodeado de fábricas y bueno, y sobre todo trabajan en este momento, durante, ya bastantes años, trabajan para Sahor y por una empresa de bisagras. De bisagras, bueno, trabajos muy sencillos, así como muy mecánicos, ¿no? Como todos los monasterios hoy en día viven las pensiones de las mujeres. Y bueno, ¿nos podríais un poco describir qué vestuario tenían estas monjas en el siglo XVI, XVII? Que me parece que seguramente que el vestuario será diferente al de hoy en día, ¿no? Tampoco ha variado mucho, ¿eh? No, es curioso, no ha variado mucho. Todavía estas monjas siguen manteniendo un poco el hábito antiguo, ¿no? O sea, el hábito con toca, con babero, con el cierre, nada más de lo que es de la cara. Bueno, pero porque ellas lo quieran así. Bueno, bien, sí, por supuesto. Ellas han tenido la opción de cambiar el hábito, nadie les obliga. Están cómodas con este hábito y a mí me parece muy bien, me parece muy respetable. O sea. Ya veo que hay diferentes... No, porque muchas monjas de otros conventos de esta orden pues sí que se han cambiado el hábito, pero a ellas les apetece seguir con este. Simplemente, bueno, es una elección. De todas maneras, en la época que estamos hablando, en el siglo XVI, los hábitos, lo que se ha cambiado es la tela, ¿no? Antes se especificaba en las reglas y en las constituciones que el hábito debía ser de sayal o jerga y nunca debería ser de paño, a no ser que fuera por una razón de enfermedad o de alergia en la piel, ¿no? El tocado que llevaban en la cabeza debía ser de lino, liso, y llegaba muy atrás de la espalda. Siguen llevando una cuerda en la cintura, no sé, pues un poco como el símbolo de San Francisco, ya, ¿no? Y antes lo que sí esa cuerda era de cáñamo o de esparto. Hoy en día es una cuerda normal, un cordón blanco. Y sí que al principio llevaban a tarratas de cáñamo y luego ya con el paso del tiempo fueron a ponerse las sandalias típicas de los franciscanos, ¿no? Entonces ese era un poco el vestuario de aquella época. Aparte el hábito era de un color parduzco, no era marrón. Luego con el paso de los tiempos sí que se pasó ya a lo que es hoy en día el hábito marrón. Por lo tanto hoy es de color marrón, ¿no? Sí, hoy es de color marrón. Y un poco, nos contabas los problemas que hubo con el conde y así, y después de la desamortización de Mendizábal en el año 1836, ¿afectó de alguna manera al convento de Vidaurreta o...? Bueno, nosotros es una cosa que hemos buscado mucho en los libros y desde luego no hemos encontrado que les afectara. Alguna vez ellas han dicho que sí, pero nosotros en los libros de cuentas no, y aparte de todo hay que tener muy en cuenta una cosa, que Oñate era un condado y luego fue sede del Partido Carlista. O
sea, en Oñate tuvo su sede el rey Carlos, ¿no? Bueno, el pretendiente al trono, ¿no? Entonces es posible que no llegara allí la desamortización, porque luego nosotros en los libros de cuentas no hemos encontrado en ningún momento que peguen un salto de decir, tenían 40 cacerías y en el año 37 no tenían ninguna, en ningún momento. Seguirían manteniendo las mismas cacerías que tenían en el año 35 y en el año 36 y 37. O sea, para nosotros no afectó la desamortización. Y María José, así de forma, pues, no sé, para resumir un poco todo esto que nos has comentado, ¿no? Es interesante la historia del convento de Vidaurreta, no sé, merecía la pena esta investigación. Bueno, merecía la pena la investigación simplemente por conocer a las monjas. La verdad que para nosotros ha sido una experiencia única. O sea, son, no sé, siempre cuentas son, como no sé, un convento parece como que allí viven gente extraña, ¿no? O sea, que no. Sin embargo, a nosotros tenemos que dar las gracias porque nos han tratado de maravilla, nos han abierto las puertas, nos han dejado el archivo, o sea, de entera libertad, no nos han puesto ninguna contrapisa. Cosa difícil en la iglesia porque, no sé, nosotros que nos dedicamos a la investigación y desde la universidad y tal, si te encuentras problemas en un momento determinado es con la iglesia. O sea, el archivo de la iglesia parece que son fotos cerrados. O sea, entonces, con estas no había ningún problema. Interesante, yo creo que ha sido interesantísimo. No sé, en el País Vasco nunca se había hecho un estudio de un monasterio así en profundidad, una investigación de archivo de un monasterio. Y en España muy poco, ¿eh? O sea, existe algún trabajo en Córdoba de algún monasterio de monjas carmelitas, Sí. existe un trabajillo en Zaragoza, de París también de un monasterio, pero nunca, no es un tema que la gente haya investigado mucho. Se está refiriendo a lo que es monacato femenino. Monacato femenino, ¿eh? Es un tema muy poco estudiado. Entonces, no sé, yo creo que en ese sentido sí que marca un principio de unas posibles investigaciones que la gente puede llevar a cabo. Y respecto al edificio, no sé, podemos decir que consta de dos partes, iglesia y convento, y bueno, es un edificio bastante sencillo, ¿no? Sí, yo creo que una de las características principales es esa, su sencillez, ¿no? Resuma ese espíritu franciscano que caracterizaba, ¿no? a este personaje. Como hemos comentado antes, es una edificación compleja, ¿no? Porque le pone muchas trabas, ¿no? Pero finalmente se ve hecha y dentro de la corriente se podría decir que se trata de un estilo que se corresponde con lo que se conoce en el País Vasco del gótico vascongado. Un gótico muy de finales y de comienzos ya del Renacimiento. O sea, está a caballo, ¿no?, entre el gótico y el Renacimiento. Entonces vemos tanto en la iglesia como en el convento características propias, ¿no?, elementos decorativos propios del gótico, y al mismo tiempo vemos que se va hacia el Renacimiento, ¿no?, hacia las formas arquitectónicas del Renacimiento. Y tal vez sean los retablos, ¿no? Los retablos de la iglesia los que mayor valor tengan. Bueno, sí, realmente sí han sido objeto de más estudio, ¿no? Si se ha estudiado dentro de la iglesia, han sido precisamente estos dos retablos, ¿no? No se ha apreciado tanto lo que o no se han hecho estudios muy profundos sobre lo que es la estructura en sí de la iglesia, ¿no? Y sí se ha prestado una mayor atención a estos dos retablos. Uno es del año 1531-33, por lo tanto pertenece a lo que se conoce como el estilo plateresco, y es un retablo pues que en su origen estuvo destinado al altar mayor, lógicamente, y que luego más tarde en el siglo XVIII y con los nuevos tiempos se cambia por el retablo que se encuentra ahora en la actualidad, que es el retablo barroco, que se realizó entre el año 1751 y el 53. Y bueno, decir de este retablo plateresco que realmente es un retablo muy bonito y que resulta original, digamos, por una cosa que nos llamó a nosotros mucho la atención, es que se colocan unos bultos, ¿no?, unas imágenes de escenas de Adán y Eva que realmente resultan curiosas, ¿no? No son escenas que se suelen escoger, ¿no?, para los retablos. ¿Y qué aspecto destacarías del convento? Hemos citado un poco, pues, no sé cómo es la iglesia y así, pero bueno, el convento en sí. El convento, lo que es la zona
de clausura en sí, donde viven las monjas, pues no sé, igual uno de los recintos quizás más bonitos, ¿no? En cuanto a construcción se refiere, para mí, personalmente, yo creo que el dormitorio. El dormitorio tiene unas dimensiones extraordinarias, es un largo corredor, ¿no? Y bueno, y a ambos lados se disponen las celdas, donde están las habitaciones de las monjas, y no sé, es bonito. Creo que Y actualmente... es original del 16. Es lo que más vale de todo, que la mayor parte del convento es una estructura que se conserva, o sea, es una estructura del 16 y del 17. Creo que luego se han hecho muchas reformas, ¿no? Sobre todo en la parte baja, en lo que son los locutorios, pero bueno, han sabido conservarlo y yo creo que sin duda alguna eso es lo que más interesante puede resultar al turista, ¿no? Al entusiasta por el arte. Y se puede visitar ese convento así sin No, más, o casi no, más, no. ¿no? Casi no. Se puede visitar la iglesia, ¿no? Sin ningún problema, lógicamente, pero lo que es la zona ya de clausura, no. Nosotros para poder entrar tuvimos que pedir un permiso especial y poder hacer fotografías. La clausura nunca se puede acceder libremente. Y me has citado que te gustaba mucho pues esas habitaciones, ¿no? Creo que actualmente pues cada una tiene su habitación, pero antes dormían todas en una gran habitación, ¿no? Bueno, sí, depende de cada convento. Había conventos donde igual sí que se trataba de largos corredores donde solo estaban separados por cortinas, ¿no? En este caso, yo no sé en origen cómo estaría dispuesto. Yo creo que siempre han tenido su celda, ¿no, María José? Sí, bueno, porque Yo creo que sí. estos dormitorios del siglo XVI, finales del XVI, ¿no? El dormitorio actual en las que ellas siguen viviendo. Sí que yo pienso que, bueno, existe el plano del dormitorio, sí que posiblemente lo que no tendrían era puerta. Pero es que tampoco había puertas en los demás edificios del siglo XVI, aunque no fueran convento. Entonces, bueno, sí que en las reglas, sí que en las instituciones sí que dicen eso, pues que sea un dormitorio común en el que la abadesa pueda ver a toda monja y tal, pero es un poco utópico. Y respecto a la iglesia, creo que hay cuerpos sepultados dentro de la iglesia. ¿Exactamente cuántos y quiénes? Bueno, cuerpos no. O sea, por una ley de sanidad del siglo XIX se mandó sacar todos los cuerpos que hay en la iglesia y sí que en el siglo XX, concretamente en el año 1912, se manda María Lavalle, que es una de las últimas patronas de este monasterio, manda construir un enterramiento, ¿no? Pero ya con un permiso especial, puesto que ya no era, en pleno siglo XX, lógicamente no es lo común, ¿no? Enterrarse dentro de una iglesia. Y sí, ella pide un permiso especial para que se entierre ella junto con su marido y sus dos hijos, pero de una forma excepcional. Luego, la incógnita, y es un poco lo que también nos hemos centrado en el trabajo y le hemos dedicado bastantes horas en saber si realmente en lo que es en la tumba del fundador se encuentra el fundador o no se encuentra el fundador. Juan López de la Ferrada. Exactamente. Y nosotros documentalmente tenemos que decir que no, porque no aparece el documento donde se diga que se encuentra, ¿no? Por lógica, sí, pero realmente el documento no lo hemos encontrado. Ni en el archivo ni en el palacio donde él vivió. No tiene sentido que esta señora María del Valle pida hacer una tumba si existía otra tumba. Entonces es posible que bueno, pues que en el momento que esa sanidad van a sacar los cadáveres, ahí se sacarían todos los cadáveres, porque incluso las monjas que tenían enterramiento en el coro bajo, bueno, que antes era sala capitular, también sacan todos los cuerpos. Entonces nosotros pensamos que no está enterrado el fundador. Y ya en la actualidad, hemos recordado que el fundador fue Juan López de la Ferrada, pero en la actualidad el convento tiene algún sucesor. ¿A quién pertenece? Bueno, tiene un patrón, pero un patrón honorífico, que es el duque de Sotomayor. Pero como patrón, así que jefe de patrón, no. Eso ya pasó. O sea, cada convento es autónomo, el convento además es de las monjas, siempre lo ha sido porque fue herencia del fundador. Y tiene un patrón honorífico que, bueno, pues que va una vez al año y dice una misa por sus difuntos, ese todavía se sigue manteniendo y ese es este señor, el duque de Sotomayor, pero vamos. Patrón, así patrón de decir, como antes, que dependían del patrón y ellos tenían que pagar al patrón y el patrón tenía que defender, así. Eso ya no existe. Pues nada, que ya han pasado un montón ya se nos ha ido el tiempo y tenemos que acabar. No sé si queréis comentar algo más antes de finalizar. María Ángeles, María José. Bueno, simplemente dar las gracias a Disculpe de Juncia porque ha sido la que nos ha publicado el libro y al Intendente de Oñate,
que, bueno, pues siempre mostré muchísimo interés por el libro y por nuestro trabajo, y esta agencia pues lo mismo, ¿no? O sea, leyó el trabajo, le pareció muy interesante y se decidió a darle a él. Recordamos que el libro se titula Los Lazárraga y el convento de Vidaurreta, siglos XVI y XVIII, y bueno, pronto me imagino que lo presentaréis y después estará ya a la venta, ¿no, María? Sí, ya no puede quedar mucho para que salga. Pues, por lo tanto, suerte, y hasta otra. Pues muchas gracias. Nire esker eta entzile hori ere, besterik ez, bukatu dugu, gaurkoan, gaur oinatira joan gara, bertako historian arakatu dugu, eta datorren aste artean, izango dugu, hizketagai, baina aurrengoan, nola ez, beste gai, bati buruz arituko gara. Ordura arte, ondo izan.